Ujú. Estuvo muy interesante la forma en que compartieron el WhatsApp y eso es muy importante en el grupo, ¿verdad? Yo Sí, sé que la primera sí. semana, pues un poquito tibio, no nos conocemos, etcétera. Ya la semana pasada un poquito más. Y bueno, esta que Sí, viene, pues esperamos mayor participación. Y la idea es aprender juntos. sí, Excelente. Hola María, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Muy bien. igualmente. Recuerden, hermanos, que si ustedes tienen algún problemita con el internet y no pueden tener la imagen, el video, no hay problema. Entendemos plenamente, ¿verdad? Pero aquellos que sí podemos tener el internet con un poquito más de banda, ¿verdad? Tratar hasta donde sea posible de mantenerlo, el video encendido. Los que no pueden, no pueden. Totalmente entendido, ¿de acuerdo? Pero aquellos que sí podemos, para no sentar, para no ver la computadora totalmente a oscuras. Yo digo, me los llevaría el Sí, señor, ¿qué se hicieron? Me quedé yo, qué cosa. sí, sí. Dayanita, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Ujú. Hoy aquí en Cartago está un poco frío. La temperatura ha estado hasta 6 grados en la noche. Algo no muy común en mi ciudad. Sí es una ciudad muy fría. Cartago es una ciudad Wow. muy fría. Entre 12 y 13 grados en este tiempo. Pero en el último mes, inclusive hemos llegado a 6 grados y a 0 Wow. grados en el volcán Irazú, que Carolyn sí conoce, y Cerro de la Wow. Muerte a menos 2 grados, algo no común, pero bueno. Así es que aquí tengo todas las ventanas cerradas y todo para que no me entre el aire frío, porque esto está... Sí. Damaris, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Muy bien, mis hermanos, tenemos que iniciar, no podemos dilatar mucho el tiempo. Así es que bienvenidos, que Dios me los bendiga. Esta es nuestra lección número 3. El tema de hoy es la música y el culto cristiano. Y bueno, las lecturas que teníamos hoy para esta semana están bastante interesantes, ¿verdad? Y tratemos de sacarle todo el provecho posible. Hay dos detallitos que necesitamos aclarar para la siguiente semana, porque la siguiente semana no vamos a tener reunión Zoom. Tampoco hay una investigación que presentar, sino que todo el trabajo que vamos a realizar la otra semana es análisis y opiniones en el WhatsApp, ¿de acuerdo? No son trabajos, sino ver los dos videos, leer la lecturita que hay ahí. Esa lectura que está ahí es la más larga de todas que tenemos en el curso. Entonces, tienen que tomarse un poquitito, ¿verdad? Son como 14 páginas, tampoco es un montón, pero es la más larga que tenemos. Y es sumamente interesante la lectura que tenemos para esta otra semana. Entonces, la otra semana, uno, no hay investigación que hacer, así es que no hay que subir nada en la plataforma de Prometa, sino que todo el trabajo lo vamos a realizar a través del WhatsApp. ¿De acuerdo? Vamos a darle la entrada aquí a dos personas más, a William, a Gis. Muy bien. Bien, bienvenidos, don William y mi hermana Gis. Yo me les guarde. Ok, vamos a iniciar. Les comentaba, hermanos, rápidamente que la otra semana no hay investigación. Solamente hay 2 videos y una lectura un poquito larga. Todo el trabajo que vamos a realizar lo vamos a hacer en el WhatsApp. Cada uno de ustedes tiene que hacer un pequeño comentario,
No hagan comentarios muy grandes porque si no el WhatsApp se vuelve muy tedioso. Un comentario de, vamos a ver, 100 palabras. Yo creo que 100 palabras escribimos bastante, ¿verdad? Son como 2 frases sobre cada video y una opinión personal de cada uno de ustedes. Solamente en el WhatsApp, ¿de acuerdo? La otra semana no hay que subir nada en la plataforma. Todo lo vamos a hacer en el WhatsApp. Entonces, para que cualquier situación le puedan comentar a sus compañeros, ¿de acuerdo? Una sugerencia para la semana del 15 de enero, es martes. Ay, me confirmaron una cita médica que no estaba prevista para ese martes. Entonces, ¿qué posibilidad hay de no hacer nuestra reunión martes, sino hacerla jueves o viernes? Pero quisiera que lo discutiéramos en el WhatsApp, ¿de acuerdo? En lugar de hacerla martes 15, poder hacerla jueves 17 o viernes 18 en la noche, para ver qué posibilidades hay. Pero lo vamos a revisar en el WhatsApp, ¿de acuerdo? Porque me confirmaron una cita médica que no esperaba para el martes 15 en la noche. Entonces, no puedo ir y necesito ir a esa cita médica. Entonces, para que lo revisemos en el WhatsApp. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar. Otro elemento. Bueno, ustedes saben que hay 2 hermanos que están con nosotros, que son miembros de mi iglesia, y me dicen, pastor, ¿por qué es que las diapositivas no pasan? ¿Cómo que no pasan? Si aquí yo las paso. No pasan, están fijas. Y nadie me había dicho, ¿qué bandido es esto? ¿Verdad? Entonces, si no pasan, con toda confianza, dígame, hermano, para yo revisar mi computadora, puede ser que algo esté sucediendo mal, ¿de acuerdo? Gerson, bienvenido. Entonces, avíseme. Si no pasan las diapositivas, avíseme para yo estar pendiente, ¿verdad? De que algo no está pasando. Muy bien, gracias, bienvenidos. Entramos a nuestra lección y como lo tenemos por costumbre, pues tenemos una presentación. Ok. ¿Todos están viendo la presentación? Sí. Ok. Si la cambio, ¿la están viendo? ¿Cambió o sigue la misma? Sí, señor, cambió. Perfecto. Tenemos 2 preguntas para analizar hoy. Ojalá que todos podamos participar. Hermanos, dentro del ambiente evangélico a nivel, yo digo que a nivel mundial, ¿verdad? He estado en diferentes contextos, por la misericordia de Dios me ha permitido ministrar en diferentes países y creo que la idea del sacerdocio universal del cristiano, de acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 2, 9 a 10, es algo que se predica y se enseña, pero realmente cuando uno examina la vida de la iglesia, no es algo que sea un principio donde la iglesia esté enfocada a fin de que realmente cada cristiano ejerza su sacerdocio. Y la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿debe la iglesia enfocarse en trabajar para que cada cristiano desarrolle sus dones o la iglesia más bien debería de volcarse hacia el sentido de la profesionalización del ministerio? ¿Qué piensan ustedes? Pueden tomar la palabra. Estamos en tiempo de análisis y discusión de grupo. Adelante, Jocelyn. Disculpe, profesor, ¿puede repetirme la pregunta? Lo que pasa es que hubo una interferencia. Ok, perfecto. ¿Debe la iglesia intencionalmente enfocarse en el sacerdocio universal de todos los creyentes? Es decir, intencionalmente provocar, enseñar, formar, que cada creyente utilice sus dones en beneficio del reino de Dios, o la iglesia debe de tomar el camino de la profesionalización del ministerio. ¿Qué piensan? Yo creo que la iglesia tiene que involucrarse en todo el tema de los diferentes ministerios. No solamente hacerse profesional o experto, sino involucrarse en la formación de líderes y de todos los ministerios que realice, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Adelante, don William. No hace ruido. ¿Aló? Sí, ahí estamos. Bueno, yo pienso que las dos cosas son válidas.
Ajá. Una, porque en la iglesia tiene que esforzarse por enseñar y discipular a los miembros para ir avanzando en descubriendo sus dones, para servir al Señor. Y la otra, los hermanos que quisieran tener una profesionalización para ir mejorando, avanzando en lo que quizás la iglesia no le puede ofrecer, entonces se profesionalicen y busquen poder entonces aprender más para seguir enseñando dentro de su iglesia, como un círculo. Entiendo, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra opinión? Pastor, Adelante. ¿me escucha? Sí, claro. Yo pienso que lo más importante en sí en la pregunta es la parte de los dones y talentos, porque de ahí nace las demás cosas. O sea, si nosotros ponemos buenas bases en la parte de la estructura de la adoración, creo que lo demás se va a ir desarrollando en un camino hacia la voluntad de Dios. Bien, Gerson. Hermanos, ¿por qué hago estas dos preguntas? Porque realmente son dos realidades que deberían de marchar paralelas, como bien lo dijo don William, pero últimamente hay un divorcio en estas dos realidades. Entonces, se ve muy poco que la iglesia, vamos a plantearlo de otra manera, se ve la tendencia a que la iglesia valore a los líderes como personas que son responsables de cierta función o de cierta actividad y que como que lo que los reformadores lucharon por eliminar, como que se ha venido volviendo a dar. En el tiempo de los reformadores, una cosa era el clero, a quien se le trataba como gente del pueblo, gente pecadora, gente indocta, gente sin conocimiento, y en la otra parte estaban los que servían, ¿verdad? Sacerdotes, monjes, obispos, etcétera, los prelados, y entonces había una división. Ni el pueblo podría llegar a ser sacerdotes a menos de que se profesionalizaran, y los sacerdotes en cierta medida, ellos creían que estaban en un nivel superior a los demás simplemente por las actividades que realizaban o por sus estudios. Y hermano, lamentablemente eso se ha venido dando otra vez en la iglesia cristiana. Y digo yo lamentablemente porque en la iglesia como comunidad del reino, hermanos, la realidad es que no deben de existir ni monopolios, ni familias, ni clanes especializados en el servicio. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, la función primaria del liderazgo es capacitar, entrenar, acompañar, formar, motivar, con el propósito de que cada miembro en la iglesia reconozca cuáles son sus dones, sea formado de acuerdo al llamamiento y a los dones que tiene y pueda poner al servicio de los demás esos dones a fin de que el cuerpo de Cristo crezca no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. Pero lo que se ha visto últimamente es, bueno, no, mejor paguémosle a alguien para que dirija, no, paguémosle a alguien para que cante, paguémosle a alguien para que traiga música a la iglesia, busquemos a alguien que lo haga muy bien. Hermanos, hay realidades muy interesantes. Yo sé que hay personas que tienen dones extraordinarios, dones maravillosos, pero a veces no le damos la oportunidad a la iglesia porque queremos que lo que se haga en el púlpito se haga con tanta excelencia que se nos olvida que todos tienen la posibilidad de servir al Señor. Y aquellos que tienen el deseo de servir al Señor, el deseo deberíamos de abrir las oportunidades para que ellos sean entrenados, discipulados, capacitados, a fin de que tengan la oportunidad. Ahora, yo sé que estoy hablando de dones muy específicos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede cantar. O sea, todo el mundo puede querer cantar, pero al final y al cuento canta bien el que tiene el don del canto. Todo el mundo puede tocar una guitarra, pero tocarla bien, hay que tener el don. Yo tenía un familiar y ese familiar, bueno, él se empeñó a aprender a tocar guitarra, ¿verdad? Ya una persona que tenía cierta edad. Después de que aprendió a tocar
se defendía con la guitarra. Entonces comenzó a intentar a cantar. Y hermano, yo tengo una canción para dirigir en la iglesia. Entonces él pasaba, se le daba la oportunidad y resultaba algo interesante. Si cantaba, no tocaba la guitarra, y si tocaba la guitarra, no podía cantar. Entonces, eso crea una distracción tan grande en el culto que la gente perdía su enfoque. Yo creo que sí, que estamos hablando de dones muy específicos, el don de dirigir, el don de cantar, el don de ejecutar un instrumento, y como son dones tan específicos, hermanos, entonces son dones que definitivamente son muy llamativos, muy llamativos. Esos dones o esas capacidades, siempre he creído que las podemos recibir de tres lugares diferentes. Número uno, hay personas que nacen con capacidades, o sea, tienen la inclinación. Hay gente, chiquillos que yo he visto desde pequeñitos, agarran un lápiz y hacen un dibujo que yo con 58 años no puedo empatarles. Yo sigo haciendo la cabecita, el palito y las dos ramitas, ¿verdad? Y yo he visto chiquillos de 5 años que agarran y uno dice, wow, ¿quién le enseñó? Nadie, de natural. He visto niños que toman una guitarra y prácticamente sin que nadie les enseñe, 6, 7 años están tocando guitarra. Y a mí me costó como 6 años aprender a tocar guitarra. O sea, hay gente que de naturaleza trae una capacidad, un don. 2, hay otros que tenemos que aprender ese don o esa capacidad en el transcurso de la vida, como en mi caso, y no sé el de ustedes. Yo aprendí a tocar guitarra como cuando tenía como 14, 15 años. Y posteriormente aprendí a tocar el bajo y después un poco de batería y bueno, qué sé yo. Pero eso lo aprendí en el transcurso del tiempo. Y número 3, hay algunos que llegan a Cristo y realmente es el Espíritu Santo el que les da un don maravilloso. Y ni nacieron con la tendencia hacia la música, ni a la adoración, ni nada, ni aprendieron el camino. De un momento a otro el hermano comenzó a caminar con los músicos, a andar con los músicos, y de un momento a otro ya estaba cantando. ¡Y qué voz! ¡Y qué manera! Sí, qué lindo toca la guitarra. ¡Y qué lindo esa trompeta! Dones que les da Dios. Entonces, de los dones que estamos hablando aquí, son muy, muy específicos y son dones muy visibles que de alguna manera van a ejercer influencia sobre las demás personas a la hora de rendir culto y adoración al Señor. Ahora, estos dones especiales, hermanos, tienen la responsabilidad delante de Dios de guiar el pueblo de Dios en adoración. De ser instrumentos en la mano de Dios para guiar al pueblo, motivar al pueblo, no distraer al pueblo, sino guiar al pueblo, motivar al pueblo en la adoración. No digo que ellos son los que adoran y nosotros los seguimos, sino que ellos son las personas que, vamos a utilizar una palabra, son las personas que motivan, ayudan, guían, dirigen al pueblo en el proceso de adorar al Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque he escuchado muchas personas diciendo que es el tiempo de alabanza o el tiempo de adoración lo que hace que el pueblo de Dios adore, porque se convoca la presencia de Dios. Y yo no sé si es que yo hilo muy delgado. Pero hermanos, nadie convoca la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre está con su pueblo. Siempre, las 24 horas. Nadie convoca nada. Pero cuando la iglesia se reúne de manera especial, la reunión de los santos, alabando, glorificando su nombre, exaltando su nombre, permite que nosotros experimentemos, hermanos, gozo, alegría, paz y la seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando el que canta, el que dirige, el que toca un instrumento lo está haciendo, debe tener claro que cualquier canción, cualquier actividad, cualquier acción que vaya a desarrollar durante el culto tiene que buscar 3 objetivos específicos. Número 1, edificación. Lo que estamos cantando va a edificar, lo que estamos haciendo va a edificar. Consolación. ¿De qué manera a través de nuestras canciones, a través de la danza, a través del sermón, a través de las actividades litúrgicas del pueblo, vamos a traer consolación o exhortación, que es parte de lo que siempre hace la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios siempre tiene que motivar a algo.
ir en una dirección hacia algo, ¿verdad? Cuando la gente sale y me dice, pastor, qué bonito sermón, yo me quedo desconsolado, hermano, totalmente desconsolado. Pero cuando la gente dice, pastor, de verdad que hoy me sentí retado, digo, bueno, qué dicha, porque ese es el propósito de lo que queremos hacer. Edificar a la iglesia, consolar a la iglesia, pero también exhortar a la iglesia a que tomen decisiones pertinentes en relación a su vida, en relación en su vida de adoración, en su vida devocional, en su vida práctica, en su vida laboral. O sea, que la iglesia el domingo realmente tenga una experiencia de formación, no solamente un tiempo de canciones, sino una experiencia de formación que durante la semana los motive a hacer algo diferente. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero no es la primera vez que después de un tiempo de adoración un domingo, yo paso durante la semana cantando una de las 2 canciones que cantaron el domingo. Me llegó tanto, me motivó tanto, que sin querer, o sea, sin estarlo pensando de un momento a otro, comienzo, mira, esta canción la cantaron el domingo. Es decir, la administración, la forma que lo hicieron, la entonación, la métrica, el ritmo, el contenido, la forma en que la administraron al pueblo impactó mi corazón, que durante la semana sigo cantando. Entonces, yo creo que todos aquellos que tenemos esos dones especiales dados por Dios, tenemos que buscar estas 3 realidades. Edificamos a la iglesia, consolamos a la iglesia y exhortamos a la iglesia. Ahora, ¿qué se debe de hacer durante la adoración, durante el culto, en la adoración durante el culto? Creo que tanto el presidir una reunión de culto, dirigir el culto en sí, es un arte, hermanos. Y cuando yo hablo de un arte es que debemos de ir perfeccionándola poco a poco. Nadie nace con el don de dirección formado, ni nadie nace con el don de canto formado, ni nadie nace con el don de música o de la música formado. Tenemos que ir aprendiendo y mejorándola cada día. Pero hay que tener cuidado porque muchas personas pueden ser buenos músicos, buenos cantantes, buenos directores para adorar, para cantar, para ministrar. Pero mucha gente se llena de mucho orgullo porque piensa que porque tienen el don ya lo tienen todo. No, hermano, no. El don es algo que te dio el Espíritu Santo. El don es algo que en los planes de Dios se te dio con un propósito. Pero a pesar de que usted tenga el don y canta bonito, ejecuta un instrumento de manera maravillosa o dirige el culto de una manera preciosa, usted necesita un proceso de formación ministerial. Es decir, usted necesita un discipulado donde se le enseñen las doctrinas básicas de la Escritura. Usted necesita también mentoría, alguien que camine con usted y le ayude en la formación y desarrollo de su carácter. He visto personas que tienen una relación preciosa con Dios, pero una relación, hermanos, con la iglesia y con la gente de la congregación, que es una crisis permanente, ¿verdad? Son groseros, son altivos, son orgullosos, son pretenciosos. La gente que los ve subir dice, ya está, se me apagó el espíritu hoy, ¿a quién va a dirigir? ¿Por qué? Porque son tan llenos de orgullo, de vanagloria, dan la imagen de que ellos sí tienen la unción, de que ellos sí tienen el poder. Y hermano, me acuerdo cuando leí el libro Discurso a mis estudiantes de Carlos Spurgeon, él contó la historia en el libro de un joven predicador que le dijo, Pastor Carlos, ¿por qué no me permite predicar el próximo domingo? El pastor Spurgeon vio que era un joven de seminario y le dice, hermano, tómese un tiempo, siga aprendiendo. Y yo con gusto le voy a hacer a mi púlpito. Como a los 2 meses volvió, Pastor Carlos, déjeme. Mire, yo estoy preparado para hacerlo. Entonces Carlos Spurgeon dijo, bueno, yo creo que es el momento que él aprenda algo en su vida. Y le dio la oportunidad de predicar el siguiente domingo. Vino el domingo, pasó el tiempo de la adoración. Y cuando Spurgeon anunció al joven que iba a predicar, el joven se subió, duró 5 minutos callado viendo al público. Recuerde que la iglesia de Carlos Spurgeon era la más grande de Inglaterra en su momento, una iglesia sumamente enorme, enorme, y quedó paralizado.
Spurgeon se le arrimó después de 5 minutos sin que el joven dijera nada y le dijo al hermano, gracias hermano por compartir el ejercicio del silencio, puedes bajar. Y el joven se bajó. En su análisis Spurgeon dijo esto, si él hubiera subido con la misma humildad con que bajó el momento, si él hubiera bajado con la misma humildad con que subió, al revés. Y él hubiera sido tan humilde, hubiera mostrado tanta humildad como cuando se bajó en el momento que subió, otra cosa hubiera sido. Y hermanos, lamentablemente tenemos cantantes con tanto orgullo que no entienden que un verdadero ministro de Cristo se conoce por su humildad, no por su orgullo, no por su altanería, no por su arrogancia, no por su prepotencia. No quiere el ministro de Cristo que está dirigiendo el culto, que está dirigiendo la adoración a la alabanza. Recuerden que no está alando o jalando las personas hacia su ministerio, sino llevándolas a un encuentro espiritual con Cristo. Entonces necesitan desarrollo del carácter y desarrollar una inteligencia emocional con la gente, sentir empatía, ¿verdad? Que se levanten las manos, les digo. ¿Qué es que les pesan las manos? ¿Qué? En el estadio se levantan las manos. No, hermanos, eso no se hace desde el púlpito. No. Eso no se hace desde el púlpito, hermanos. Usted invita a la congregación. Ahora, si no levantan las manos, entonces usted saque un tiempo de enseñanza para enseñar en la iglesia qué parte de nuestra liturgia es levantar las manos y qué significa y por qué debemos de levantar las manos y cuál es el propósito de Pablo al enseñar que cuando nosotros oremos o ministremos al Señor, levantemos las manos sin ir, pero no regaña a la congregación, regañar a la congregación. Imagínense lo que es estar en la adoración y uno tratando, ¿verdad? Y de pronto el que está dirigiendo para el culto le dice, o levantan las manos o me bajo. De ahí no, hermano. Entonces, ¿dónde está la humildad? No, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Puede ser que un servicio no nos salga tan bien, puede ser que el orden del culto no nos salga tan bien, puede ser que una canción no nos salga tan bien, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? No somos profesionales. Tenemos como expectativa la excelencia y eso no se puede negociar con nada. La expectativa de todos los que nos subimos al púlpito, cantar, dirigir, presidir, danzar, lo que sea. Hermanos, es la excelencia, pero la perfección es algo que escapa a los seres humanos. Siempre va a haber un detalle, siempre va a haber una situación de mejora. Y con humildad debemos de recibir si el pastor, si el líder de música, si el líder de culto te llama y dice, hermano, mira, pongan atención en esto, porque ya, yo siento que en esa canción estuvieron un poquito desafinados, mire, entraron tarde, ¿verdad? En la métrica de la canción. O, ya, hermano, el que está dirigiendo el culto, ya, y prácticamente iniciaste el culto y predicaste, nos quitaste el tiempo de la alabanza. O sea, ese tipo de cosas, uno tiene que recibirlo con humildad y decir, sí, hermano, metí la pata. Ah, bueno, decimos así en Costa Rica, no sé allá en sus países, ¿verdad? Me equivoqué, metí la pata, decimos nosotros aquí, ¿verdad? Me equivoqué. Perdón, hermano, voy a tratar de corregir esto. Siempre mantener una actitud humilde, un deseo permanente de mejora. Y por eso es que tener el don es muy importante, pero ser formado en el área del discipulado, en el área de la mentoría y en el desarrollo enfocado, hermanos, de una inteligencia emocional, te va a ayudar mucho como director de culto, como cantante, como etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice todo esto? Que tener el don no es suficiente, se requiere más que el don. Siempre recomiendo, hermanos, siempre recomiendo que cada iglesia, aunque sean poquitos o la iglesia sea poquita, tratar de, si usted es el que está dirigiendo, tratar de hacer, vamos a ver, pruebas, casting, hacer pruebas con el fin de buscar personas que canten, que dirijan. Bueno, esta canta bonita, pero no tiene métrica. Bueno, vamos a, pero hay potencial. Bueno, este toca guitarra, pero no canta bonito. Pero hay potencial, toca guitarra. Bueno, este no toca guitarra ni canta, pero tiene, ¿verdad? Esa postura, ese pegue. Bueno, entonces creo que siempre y permanentemente en nuestras iglesias deberíamos de estar reclutando gente. Y para esto, siempre he considerado que es importante formar equipos de adoración.
Cuando yo hablo de un equipo de adoración, estoy hablando de un grupo multidisciplinario de discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces, cada equipo de oración está compuesto por alguien que dirige, alguien que canta, alguien que toca un instrumento, quién va a ser el sonidista, quién va a ser el que pone el video, quién es el que sube la programación, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es formar equipos, formar equipos. Ahora, puede ser que sean al principio, si las iglesias son muy pequeñas, equipos de 2 o 3, el que dirige el culto, el que va a presidir la alabanza y la adoración, y tal vez el que esté encargado de sonido. Pero ya es un equipo. Equipo es equipo, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscamos potenciar que el equipo pueda hacer sus propias evaluaciones del culto. Si nos tocó dirigir este fin de semana domingo, entonces la idea es que el lunes o martes hagamos una reunioncita y evaluemos, mira, cómo nos fue, cómo salimos. Hacer una evaluación muy sincera de cómo estamos trabajando. Y dice el libro de Proverbios que el filo con el filo, ¿verdad? Se mejora. Metal con metal se agudiza. Entonces, trabajando juntos con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de dominio propio, con una buena inteligencia emocional, con una actitud humilde, en el equipo vamos a ir mejorando. Un tercer elemento que debemos de tomar en cuenta, hermanos, es que también, perdón, un cuarto elemento es que a nivel de equipo podemos distribuir las funciones. Entonces ya no le toca, como los sacerdotes de pueblo, ¿verdad? Es el que abre la iglesia, es el que recoge la ofrenda, es el que jala las campanas, es el que reparte el incienso, es el que recoge la ofrenda, el que la cuenta y la deposita. No, hermano, en el ministerio no podemos hacer eso. Tenemos que hacer partícipes a los hermanos de acuerdo a cada don para que ellos también sean parte del servicio en el ministerio. Y otro elemento importante, el quinto, es que cuando hay un equipo de adoración y hay una permanente formación de músicos, de cantantes, de adoradores, de directores de culto, de sonidistas, hermanos, nadie se convierte en indispensable. Lamentablemente una vez asistí, me invitaron a una congregación a predicar y asistí. Y bueno, los hermanos estaban por suspender el culto porque ese día no llegó el sonidista y nadie sabía prender el equipo, encender el equipo. ¿Usted se imagina eso? Hey, hermano, es que uno tiene un poquito de conocimiento y yo me fui. Y yo les encendí el equipo y los puse a trabajar. ¿Verdad? No es mi función, no era mi, pero bueno, por la misericordia de Dios algo he aprendido traveseando perillas. Y yo les puse a trabajar, pero ya iban a suspender el culto. ¿Por qué? Porque no había otro. No, hermanos, eso no podemos permitirlo en la congregación. Debemos de tratar siempre de estar permanentemente en un proceso de capacitación y entrenamiento, evaluación, entrenamiento, capacitación. ¿Para qué? Para que nadie se vuelva indispensable. Si no viene Julano, está asustado. Si no, bueno, en nuestra congregación ha pasado en algún momento un equipo de adoración que haya tenido que ministrar, y ese día el hombre amaneció con COVID, ¿verdad? Y no pudo venir, y era el cantante. Pero ahí el que toca la guitarra canta, pues ese le da. No vino el cantante principal que canta como Cheyenne o que canta como Ricky Martin, pero no vino. No podemos hacer nada con el que no vino. Pues va a cantar el que sí puede cantar ese momento y canta y bendice al Señor y glorifica al Señor. No dependemos de nadie. Si la iglesia comienza a depender de alguien, pronto se va a meter en enredos. Entonces, debemos de tratar por todos los medios de mantener una preparación constante de las personas que están sirviendo al Señor. Creo que un elemento también importante en todo este proceso es entender que hay que entrenar, ¿verdad? Si todos los equipos de fútbol entrenan, todos los equipos de adoración tienen que entrenar, tienen que capacitarse, tienen que dedicar tiempo. Hermanos, cuando yo comencé a tocar guitarra, más o menos era el año 1977, ¿verdad? Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. Bueno, otros sí me acompañan, creo yo, ¿verdad? Pero algunos de ustedes ya no habían nacido. En el 77. Yo tenía como 13, 14 años por ahí. Y tenía aprendí a tocar guitarra y no había nadie que tocara guitarra en la iglesia. Entonces yo tocaba la guitarra y dice que cantaba, ¿verdad?
Pero de ahí, conforme la gente fueron llegando otras personas que tocaban nuestros instrumentos, pero no teníamos la idea de que como era culto para el Señor, había que entrenar, había que ensayar, había que sacar tiempo, ¿verdad? Y entonces nos hacíamos una rejunta de músicos, faltando unos 30 minutos, una hora antes del culto, para medio saber qué es lo que íbamos a hacer, y así le dábamos. Hermano, ¿cómo creen que podía salir eso? Terrible. Pero la justificación era, es que es para el Señor. Y al que no le guste, que no vuelva al culto. Hermanos, hay que tomar con seriedad el elemento de que Dios merece lo mejor de nuestra vida. Si usted tiene el mejor de los cantantes, el mejor de los músicos, pero no tiene la disposición ni la disponibilidad para ensayar, así sea el mejor cantante, no puede ministrar. Él tiene que aprender en humildad que debe dedicar tiempo, no confiar en su don, no depender de su don, es aprender a confiar y a depender del equipo que tenemos, trabajar juntos, y todos necesitamos ensayar. Pero debemos de entender que el ensayo no debe de ser simplemente un evento musical, sino un momento para reflexionar en la palabra de Dios. Es decir, si tenemos planeado ensayar hora y media, dedicar por lo menos los primeros 15, 20 minutos a que alguno de los músicos tenga un devocional de 10 minutos por lo menos, de orar por alguna necesidad específica, de poner en las manos del Señor el ensayo. Y usted dice, pastor, pero usted se está volviendo ahí medio intransigente. No. Es que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para el Señor. Y debemos de trascender. Esa palabra me encantó, ¿verdad? Esta semana de la lectura o del video del hermano, que nuestra adoración tiene que ser trascendente o trascendental. Yo creo, hermanos, que si nosotros no lo damos lo mejor, así sea el mejor músico, no puede ser parte del equipo. Hay que buscar que el grupo se reúna, porque cuando ellos ensayan, cuando el grupo se reúne, hay varios elementos que se conforman. Número uno, ya te doy la palabra, hermano William. Número uno, se forma identidad. Número dos, se potencia la unidad. Y número tres, el desarrollo y crecimiento espiritual mutuo. Hay oración, hay clamor, hay acompañamiento, etcétera. Yo sé que esto suena muy raro, hermanos, muy raro, pero yo siempre he creído que la naturaleza pecaminosa es terrible, ¿verdad? Y si no tenemos un reglamento para el ministerio de adoración, lamentablemente vamos a tener siempre problemas. Hay que elaborar un reglamento sencillo. ¿Qué se pide de los que van a adorar? ¿Qué se espera de los que van a adorar? ¿Y qué consecuencias pueden surgir si ellos faltan a esa responsabilidad? Entonces, son tres elementos que debe tener un reglamento. Uno, ¿qué se pide del adorador? Dos, ¿qué se espera del adorador? Y tres, ¿qué consecuencias pueden surgir de ahí? Si incumple, ¿verdad? Con su responsabilidad. En el caso de nuestra congregación, por ejemplo, cuando alguien del equipo de adoración llega dos veces tarde a un ensayo, la próxima presentación no puede ministrar. Porque si él no considera que presentarse, adorar juntos, llegar temprano no es una prioridad, entonces no es una prioridad tampoco para la iglesia que él ministre. Él tiene que mostrar liderazgo, y el liderazgo no se da, el liderazgo se gana, se muestra. Es algo que la gente tiene que ver, que usted es comprometido, que usted llega, que usted está ahí, ¿verdad? Que usted ama lo que está haciendo, que usted disfruta lo que está haciendo. Don William, tenías una pregunta. No, disculpe, yo la había alzado hace tiempo. Ok, mi hermano. ¿Preguntas hasta aquí? Disculpe, se había alzado hace tiempo, pero no sabía que bajarla otra vez, la bajé ahorita. No No hay tengo problema. nada que decir, me parece excelente. Muy bueno lo que está diciendo. Gracias, hermano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, seguimos. Entonces, en cuanto a la música,
Hermano, este ha sido un tema donde mucha gente ha hablado y ha escrito libros y folletos y conferencias y comentarios. En el Antiguo Testamento, nadie puede dudar que parte de la adoración cúltica a Dios siempre se llevó a cabo en un contexto musical. O sea, nadie va a poner trabas ni va a discutir que en el Antiguo Testamento el culto a Dios siempre estuvo acompañado con música. Ejemplo de eso está en el libro de los Salmos, está en el libro de Éxodo, está en el libro de Deuteronomio, está en el libro de Samuel. O sea, siempre había música, siempre había alabanza, siempre había cantores, siempre había. El problema viene cuando comenzamos a estudiar el Nuevo Testamento y mucha gente comienza a argumentar que como en el Nuevo Testamento no hay una referencia directa en cuanto al uso de instrumentos musicales, entonces la iglesia no tiene que usar instrumentos musicales. Esta es una situación muy compleja, hermanos, porque mucho de lo que enseñan las escrituras tiene que ver con los principios doctrinales fundamentales contenidos en el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio. Hay cosas de la vida de la iglesia que el Evangelio no contempla porque simplemente los autores lo dieron por sentado. Es decir, los autores del Nuevo Testamento no detallaron minuciosamente cómo hacer un culto. Ya ustedes se han dado cuenta en sus lecturas y en los videos y en sus propios estudios personales, ¿no? ¿Por qué? Porque se daba por sentado, hermanos, elementos prácticos de la vida de la iglesia. Ahora, cuando había un desorden en el culto, por ejemplo, la carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Que trata de refutar algunos desórdenes y actividades no propias de los cristianos durante el culto. Entonces, Pablo trata de aclarar cómo se deben de hacer las cosas en el culto. Pero ni siquiera Pablo menciona instrumentos musicales. Pero Pablo sí menciona que tiene que haber himnos, que tiene que haber canciones espirituales y que tienen que haber cánticos nuevos. Pablo sí lo menciona, por lo menos en 2 cartas, ¿verdad? Lo menciona Pablo. Esta realidad, hermanos, se ha vuelto un poco confusa y tema de discusión. Cuando nosotros volvemos nuestra mirada, por ejemplo, a los reformadores, podemos encontrar esta ambigüedad también. Martín Lutero fue una persona que compuso una gran cantidad de himnos, ¿verdad? Y el más famoso de ellos es Castillo Fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Yo sé que lo hemos escuchado en algún momento. Y a la par de eso, tanto él como su esposa compusieron una gran cantidad de cantos. Para Martín Lutero, la música era un don de Dios cuyo propósito era grabar en el corazón humano las verdades teológicas. Es una cita de Kaufling. Así lo vio Lutero, y Lutero más bien animó al canto congregacional. En la Iglesia Católica y hasta el siglo XVI, el canto congregacional no existía. Existían coros, otra vez la profesionalización. Pero, y sobre todo la música gregoriana, ¿verdad? Sí, ¿se identifican con lo que estoy diciendo, la música gregoriana? ¿No? Si no, les voy a enviar un link. Sí, pastor, porque la WhatsApp. música gregoriana... Perdón. ¿Alguien comentó algo? Perdón. Bueno, disculpe que le interrumpa, pastor. Es mi persona, pastor. ¿Me escucha, José Carlos? Adelante, José Carlos. Pastor, la música gregoriana la determinó en el tiempo del catolicismo. Cierto. ¿De dónde nace la música gregoriana? ¿Me escucha? Sí, hermano, cierto. Y de ahí donde nace la música gregoriana y los coros eclesiásticos, puede ser cierto. Totalmente cierto, hermano. Y cuando vino el proceso de la Reforma, Martín Lutero hizo un cambio radical. Porque sí, Martín Lutero no es que quitó los coros, no, los coros permanecieron, pero estimuló el canto congregacional, que la iglesia cantara, y que cuando la iglesia cantara, para él cantar era una motivación para que la doctrina
permaneciera por más tiempo en la mente y en el corazón de las personas. Sin embargo, vemos el lado de la acera. A pesar de que Calvino era consciente de la fuerza de la música, y hasta algunos historiadores afirman que Calvino le tenía temor a la música por la influencia, ¿verdad?, que podía ejercer en el corazón. Calvino también la saboreaba, pero Calvino decía que lo único que podía cantar la iglesia era los salmos, ¿verdad? Y que de preferencia solamente los salmos se podían cantar. Hay una cita de un autor que se llama Cloret. Él dice que los reformadores consideraron que debido al poder o al encanto de la música, esta debía de estar al servicio del texto de la palabra, ilustrarlos y no perjudicar su comprensión. ¿Por qué? Porque ellos creían que la música era un conducto para fortalecer el desarrollo del criterio, del pensamiento cristiano y que la doctrina fuera más permanente. Entonces, para asegurarse, muchos de ellos, era su criterio, para asegurarse de que la música cumpliera la función, entonces asociaron la música con el libro de los Salmos. Entonces, hay una cantidad enorme, sobre todo, hermanos, en el lado de Calvino, porque ellos se tradujeron el libro de los Salmos, sobre todo Teodoro de Beza, y compusieron cientos de canciones con base en el libro de los Salmos. Entonces, la iglesia reformada del lado calvinista tenían como prioridad en sus cultos cantar salmos y no dar espacio a otro tipo de canciones, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que preguntarnos aquí es si eso deberíamos de hacerlo nosotros. Y creo que lo primero que tenemos que analizar es que hay una gran diferencia entre lo que es la alabanza y lo que es la adoración. A veces nosotros hacemos que estas dos palabras sean sinónimas, pero no son sinónimas. Hay personas que pueden dar el alabanza y no están dando adoración. Hay personas que pueden ejecutar música y no hay adoración. Y esto es una realidad, hermanos, que fue una discusión en el siglo XVI durante el proceso de la Reforma, y creo que es una realidad que nosotros debemos de examinar una y otra vez. Hermanos, la música por sí sola no adora. No adora. ¿Qué necesitamos para que haya adoración? Un corazón contrito y humillado, una persona que tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo y una vida sometida a la voluntad del Espíritu. Y en esos términos es que Juan dice que, Jesús dijo en el Evangelio de Juan que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la música por sí sola es neutra. No hay ni música buena ni música mala. La música es un conducto. Punto. Eso es todo la música. ¿Qué es lo que le da sentido a la música? Hermanos, ¿cuál es la información o la enseñanza que estamos transmitiendo a través de ella? Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Las canciones que utilizamos en nuestras congregaciones son cristocéntricas, están fundamentadas en la revelación de las Escrituras, buscan los tres elementos que buscamos en el culto. Buscan exhortar, buscan animar, buscan consolar. O sea, o las canciones que cantamos en la iglesia son totalmente antropocéntricas, donde el ego y donde el yo es el que más resalta. Si ustedes hicieron una evaluación de la mayoría de canciones que la iglesia canta hoy en día, ¿dirían que son cristocéntricas o dirían que son antropocéntricas? Es decir, donde el hombre es el centro. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué piensan? Jocelyn, adelante. Jocelyn primero. Sí. Se le corta. ¿Me escucha? Ahí, Jocelyn.
Ajá. Bueno, yo me doy cuenta que ahorita hay mucha música con un contenido que no está muy bien adecuado. Por ejemplo, hay una que dice, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada. Entonces nosotros no nos podemos presentar a Dios con manos vacías. Sí, me está escuchando. Lo que pasa es que yo tengo como mucha interferencia con el internet. Adelante, Jocelyn, estamos escuchando. Ah, ok. Bueno, eso era lo que quería acotar. Que hay muchas canciones que verdaderamente no están edificando. Sí. Yo me acuerdo que en mi infancia yo aprendí un coro que decía, yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿Alguien lo recuerda? No, nadie. Ese es de mi tiempo. Examinemos el contenido doctrinal. Yo me recuerdo, sí. Gracias. Examinemos lo que estás diciendo. A mí no me importa. Claro, Si tú vienes a hacer aquí, lo que me importa es lo que yo vengo a hacer. Eso es algo que deberíamos de cantar en la iglesia. Cuando la iglesia debe promover encuentros pastorales, donde lo que le pasa a mi hermano debe ser mi preocupación. Claro, ¿Qué piensan? mucha verdad. Igual que la música de Adrián Romero, cuando dice, bueno, pienso, pastor, que de verdad tenemos que estudiar el texto y concepto de las músicas. Sí. 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 Música de alabanza, porque muchas veces, como se dice, podemos cantar, pero no son de edificación. Tenemos como tal el contexto verdadero. Cierto. Y aquí es donde antes de enseñar una canción a la iglesia, analicemos el contexto teológico de la canción. ¿Qué enseña esta canción? Claro, ¿Qué motiva esta canción? Igual que la música de Jesús Adrián, claro. Y también la música de Jesús Adrián Romero, cuando dice, cansado de camino, sediento de ti, con la armadura desgastada, sabiendo que Dios nos da las armaduras espirituales que no se desgasta. Y Cristo dijo que Él es la fuente de agua de vida. Sí. Ahí también hay un certamen de la música de Jesús Adrián Romero en esta parte. Sí. Ahora, también tengo que ser también muy transparente de que los artistas tienen algo que se llama permiso poético, ¿verdad? Para expresar una verdad. Pero yo creo que, no permiso, perdón, licencia poética es el término técnico para compartir un principio y armonizarlo con una métrica o con un ritmo, ¿verdad? Pero la licencia poética no puede alterar la teología. Y ahí es donde estamos en problemas hoy en día. Entonces, que a veces la iglesia sí se reúne y canta y no hay trascendencia en la adoración porque las canciones son tan antropocéntricas, es decir, centradas en las necesidades del hombre y no en la gloria de Dios, que salimos pensando en las necesidades del hombre y no le dimos la gloria a Dios. Hermano, el culto es el momento en que venimos a proclamar, reconocer la gloria, el poder, la honra, la grandeza, el accionar de Dios, la persona de Dios, sus atributos. Es decir, yo personalmente creo que sí es posible cantar salmos, y hay salmos maravillosos, ¿verdad? Salmo 91, que es una canción que cantamos de años, ¿verdad? El Cántico de Moisés. El Salmo 121, otra canción maravillosa, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. Y suena riquísimo cuando lo cantamos con ritmo ranchero. Alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? Delicioso, ¿verdad? Eso es maravilloso. Lo he escuchado con otros ritmos, pero bueno, no, me llega un poquillo más ranchero a mí. Bueno, sí, pero también, hermanos, la iglesia y en la iglesia Dios ha dado dones para componer música nueva, música al Señor. Pero lo que tenemos que hacer los directores, los que estamos a cargo del Ministerio de Adoración, es antes de escoger la canción y decir, vamos a ensayar esto, usted es responsable de examinar desde el punto de vista teológico cuál es la información o la enseñanza o el énfasis que le vamos a enseñar a la iglesia con esa canción.
Recuerde que la música es un conducto que sirve para formar, para enseñar, para comunicar. La música como música es neutra, pero la música con contenido ya deja una enseñanza, ya deja una guía, una dirección, establece un objetivo, y ahí es donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojos como directores de culto, como directores de adoración y de alabanza, y ver qué es lo que le estamos enseñando a la iglesia a través de la música. Porque si no hacemos esto, pues estaríamos fallando en nuestra misión de hacer lo correcto delante de los hijos de Dios. ¿Qué podemos enseñar cánticos? Sí, salmos, y de verdad, hay muchos salmos, ¿verdad? Que se pueden enseñar. Pero no solamente la iglesia debería cantar los salmos. Inclusive en el Antiguo Testamento no se cantaron salmos. Hay algunas canciones, como el Cántico de Moisés, perdón, de María, Éxodo 15, que después lo vamos a encontrar otra vez en el libro de los Salmos. Pero en el tiempo de Moisés no se habían construido los salmos. No existían los salmos como libro, ¿verdad? Como un documento, sino que eran fracciones y se cantó. Deuteronomio 32, otra canción que no está en el libro de los Salmos. Jueces 5, otra canción que no está en el libro de los Salmos. Entonces, Israel cantó canciones que no precisamente estaban en el libro de los Salmos y las cantó. En el Nuevo Testamento encontramos, hermanos, según algunos expertos, fragmentos de cantos que no están en el libro de los Salmos. Algunos aseguran que, por ejemplo, Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, etcétera, etcétera, es una canción o el fragmento de un himno que la gente cantaba. Filipenses 2, 5, 11, otra canción. Haya pues en vosotros esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de, etcétera, etcétera. Otra canción. Colosenses 1, 15, 20, otra canción. ¿Y qué vamos a decir de Apocalipsis 5, 9? La adoración celestial o la adoración de las multitudes, ¿verdad? 15, 3, 4. Hermano, no está en el libro de los Salmos. Y la iglesia la canta. Y inclusive en el proceso de la revelación de Dios, de su salvación, cada vez que Dios actuó en beneficio de su pueblo, siempre el pueblo reaccionó cantando. Números 21, 17. O ¿qué vamos a decir del Magnificat? Lucas 1, 46, 47. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Señor. Eso es una canción. Que no la sabemos en este momento. No, yo no me la sé. Si ustedes la saben, me la enseñan. Pero yo no me la sé. Pero por la métrica que tiene en el idioma original, hermanos, se supone que estas son canciones que la iglesia cantó y que no está en el libro de los Salmos. ¿Qué debemos de hacer? Tener cuidado de que la música no va vacía. La música siempre tendrá un contenido. Y como la música tiene un contenido, uno tiene que estar consciente, por lo menos estudiar a profundidad cuál es el impacto de la música en el corazón del pueblo. Básicamente, sin profundizar, ¿verdad? En el concepto científico de música, debemos decir que la música tiene tres elementos: armonía, ritmo y melodía. Ritmo tiene que ver con matemáticas, tiempo. 4 por 4, 4 por 2, 5 por 1, o sea, tiempo. Armonía es cuando se toman diferentes instrumentos y se unen y forman algo que suena tremendamente hermoso. Hay que ver un sax, un trombón y una trompeta sonando juntos. Ay, hermano. Esa armonía es bellísima. Hay que oír un par de violines, una viola y un cello juntos. Hermano, usted como que lo llevan al cielo y lo dejan allá y cuando terminan de tocar se lo dejan caer. Eso es armonía. Y la melodía es la entonación. O sea, ¿qué es lo que estamos utilizando? Vamos a tocar en escala de do, vamos en la escala de sol, eso es melodía. Entonces, no quiero profundizar mucho ahí, pues el curso no tiene como dinámica a abordar los aspectos técnicos, ¿verdad? La música, pero sí debemos de entender que como arte debemos de manejar estos tres elementos. En la canción hay una
¿Es el tono adecuado para la iglesia? Hay veces que nos equivocamos y bueno, a veces no hay músicos en la iglesia y ocupamos pistas, ¿verdad? Y está bien, yo no tengo problema con eso. Yo mismo he ocupado pistas en algún momento. Pero hay cantantes que cantan, ¿verdad? En fa, en sí, y, como un gallo, o todo el mundo comienza a ser como un gallo en la madrugada o nadie canta. Sí, lo que pasa es que estaba en la clase. En la clase está en vivo. Ok. Lo que debemos de hacer es buscar el tono que es más fácil para la congregación. La melodía, el tono que es más fácil para la congregación, ¿verdad? Y eso va a tener mucho que ver con la cultura, el ADN, etcétera. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, las personas que son afroamericanos tienen facilidad para los tonos altos, ¿verdad? Muy altos. Es una facilidad que tienen increíble. Pero los latinos no tenemos muchas facilidades para los tonos muy altos. Entonces tenemos que buscar tonos intermedios, mi, re, fa. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a llegar, ¿verdad? No vamos a llegar. Entonces hay que adecuar la música y para eso entonces tenemos que aprender cómo hacer escalas, cómo hacer traslapar. Por ejemplo, una canción original que está en si bemol, cómo traslaparla para cantarla en re, para que la iglesia la pueda cantar. Porque nada hacemos con que yo me exhiba cantando porque a mí sí me llega la voz y puedo dejar a todo el mundo diciendo, ay, qué hombre, es tenor o es barítono, o óigalo, uy, qué florituras. Si la iglesia no canta, es que la iglesia no me acompaña a mí. Yo dirijo y acompaño a la iglesia. Entonces lo importante es que la iglesia cante y que yo pueda dirigirlo también. Hermano, nunca olvidemos que todo lo que hacemos en el púlpito es para promover el conocimiento de Dios. Si no promovemos el conocimiento de Dios, entonces entramos en problemas. Es promover el conocimiento de Dios. ¿Qué estamos diciendo a la música? Que es un recurso y un recurso válido. ¿Por qué? Porque la música prepara, motiva y sensibiliza al adorador. Claro que tiene que haber música. ¿Por qué? Porque además promueve la comunión, la identidad y un ambiente de paz y gozo entre los hermanos. Y es bonito tener música. Pero sí debemos de ser claros, hermanos. Vean, no existe un ritmo o estilo musical que sea el idóneo para nuestra congregación. Yo creo que más bien, hermanos, Dios se goza en la diversidad en medio de la unidad. Y creo que cada iglesia debe ser sensible a su propia cultura y expresar mediante sus propios ritmos adoración al Señor. Y aquí es donde se requiere creatividad, dedicación, composición y sensibilidad musical, ¿verdad? Yo he escuchado canciones, una misma canción en diferentes ritmos y en diferentes idiomas. Y hermano, a veces uno dice, bueno, echaron a perder esa canción, ve el ritmo que le pusieron. Bueno, pero puede ser que en el lugar donde la cantaron o la están cantando con ese ritmo, hey, para los hermanos sea una enorme bendición, ¿verdad? Yo me encanta, hermanos, cuando he estado en Cuba, he estado muchas veces en Cuba, y me encanta cómo la iglesia en Cuba adora al Señor, hermano. Con ese picón, ¿verdad? Con ese picor, con ese chile, ¿verdad? Del son cubano y de la cumbia y del merengue y canciones cristocéntricas, canciones bíblicas, pero canciones que el que no mueve los zapatos, el que no mueve los pies está liquidado. O sea, esa cosa es puro fuego, ¿verdad? Y está bien. Es su cultura, es su dinámica. No existe un texto bíblico que me diga que hay un ritmo que no adora a Dios. No, no existe eso. Ahora, sí yo puedo decirle que hay muchas canciones donde no se entiende la letra, donde la letra, la iglesia no puede cantarla. Y entonces yo digo si esa canción verdaderamente adorará a Dios.
Voy a poner un ejemplo nada más. Y no quiero que ustedes interpreten que yo estoy en contra de algún ritmo particular, pero bueno. Por ejemplo, el hardcore cristiano. Cristiano. Si yo no puedo entender lo que el hermano está gritando por el micrófono, eso no es adoración para mí. Porque la adoración es cuando la iglesia lo canta, no cuando el hermano lo canta. Otra vez. Si el hermano está utilizando música, ¿cómo se llama este tipo de música? Urbana. Hace poquito oí una canción de Redimidos con, vamos a ver, ¿cómo se llama esta hermana? Jesús. Cristín de Clario, ¿no? Gracias, Cristín de Clairo. Hermano, y al ponerle atención lo que Redimidos está diciendo, rapeando, es extraordinario. El corazón que no se mueva por ese rapeo es que no conoce teología. Qué profundidad hasta donde llegan ellos a hablar sobre la preeminencia de Cristo. Y eso es rap. Y eso es rap. Cualquiera diría, no, es que el rap no sé, porque el rap... Otros utilizan ya el rock. He escuchado bandas, hermanos, extraordinarias. Bueno, últimamente no he escuchado muchas bandas buenas de rock, ¿verdad? Cristiano, pero bueno, voy a remitirme a mi tiempo. Algunas canciones de Petra, a los que escuchamos Petra, nos dejan con la boca abierta. La centralidad en el Evangelio, ¿verdad? La declaración de Jesús como Rey. Inclusive, algunos un poquito más estrafalarios, como Striper. Sí, es rock, ¿verdad? Y uno puede encontrar algunas, no todas, algunas de sus melodías donde son totalmente cristocéntricas, ¿verdad? Entonces, decir que en la iglesia solo tal tipo de música, no, perdón, tal tipo de ritmo, no es música, ritmo es el que hay que utilizar y tal no, yo creo que es más prejuicio personal que otra cosa, porque no hay forma de decir que no se puede. Siempre y cuando lo que nosotros hagamos establezca ciertas directrices, ¿verdad? Uno, según Pablo, que todo lo que tenemos que hacer debemos de hacerlo con orden. Dos, que todo lo que hacemos que sea de edificación. Tres, que el cántico sea cristocéntrico. Cuatro, que sea un lenguaje comprensible para todos. Y cinco, que se fomente la participación. Si la iglesia no canta, ese canto no es para la iglesia. Y aquí es donde el director de alabanza tiene que saber escoger. Ahora, la iglesia no va a cantar precisamente lo que a usted le gusta. Y a veces los directores de culto se enojan conmigo por esto, ¿verdad? Pastores, que a mí me gusta Marcos Witt y las canciones de él. Pero ¿será eso lo que le gusta a la iglesia? Es que no, la iglesia siempre le gusta lo mismo. Bueno, tal vez le gusta lo mismo porque se sienten cómodos, porque ya se la saben de memoria, ¿verdad? Bueno, pero eso no quiere decir que no le guste tal vez otra canción. Tal vez lo que necesita es que usted practique más con la iglesia y que usted tenga un poquito más de paciencia para practicar con la iglesia una canción nueva. ¿De acuerdo? Pero emitir un juicio de valor porque la iglesia no quiere cantar lo que yo canto, en lugar de criticar a la iglesia, yo creo que la evaluación debería ser personal. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo y las canciones que estoy llevando que hacen que la iglesia no las cante? ¿Será el tono? ¿Será que no lo conocen? ¿Será que no estoy usando letra, proyectando la letra o escribiendo la letra en una página, en una hoja para que todos la cantemos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que yo no me he ganado el corazón de la iglesia? La definición más simple de líder me la dio don Eugenio Brown, un misionero a quien fue mi profesor, mis primeros estudios en la universidad. Y de Eugenio Brown tenía una definición muy simple de liderazgo, hermano. Un líder es aquel a quien otro lo sigue. Sencillo. Si usted llega al púlpito con aires de grandeza, ¿verdad? Y la iglesia no lo sigue. Si usted llega al culto
más bien con humildad, con transparencia, con sinceridad, con el afán de adorar juntos al Señor, la iglesia lo sigue. Entonces hay que ganarse el corazón de la iglesia para tener el derecho a dirigirlos. Y eso se gana con liderazgo, ¿verdad? Con trabajo. Claro, la iglesia te va a seguir en eso. Acciones prácticas. De todo lo que hemos dicho, vamos a ver, dice hasta que al fin. Bueno, saber diferenciar cuándo un canto puede ser utilizado de manera congregacional y cuándo debe ser utilizado en otra actividad. Yo no niego, hermanos, que por ejemplo hay canciones de Rabito, ¿verdad? Un pacto de amor hicimos tú y yo, etcétera, etcétera. Sí, pero en un culto, no. Puede ser en una reunión de matrimonios, una serenata, una cristiana, ¿verdad? Un aniversario de bodas. Entonces tenemos que saber escoger qué canciones sí y qué canciones no. Si la canción es sumamente rápida, difícilmente la iglesia va a cantar, ¿verdad? Hay canciones muy rápidas, ¿verdad? Si usted va a cantar, por ejemplo, canciones de este hermanito de Brasil, Morenito, ¿cómo se llama? Jesucristo. El que canta Ven Espíritu Santo. A ver, muchachos. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Que es de Brasil. Él tiene canciones que son velocísimas. Tal vez en un concierto eso funcione. En una iglesia normal no funciona. Por más que a usted le guste, con humildad hay que reconocer que esta canción no funciona aquí. Si usted la canta en un concierto, pues tal vez funcione, pero en una iglesia no. 2, el ministro de oración o la banda deben de tener la consideración que su preferencia no debe influir en la escogencia de canciones para la iglesia. Eso ya yo lo hablé bastante. La adoración debe comunicar las verdades del evangelio. Ese es un principio que no se puede cambiar. Marcos Witt lo dijo de esta manera, que nuestra música lo exalte de tal manera que todos vean en él, que todos vean a él y no los que estamos cantando o tocando los instrumentos. Y eso debe ser un principio. La gente quien debe ver al frente es al Señor, no a nosotros, hermanos. Si nos ve a nosotros, algo estamos haciendo mal. Si nosotros somos el centro del culto, algo estamos haciendo mal. El centro del culto es al Señor. ¿De acuerdo? Principio. La congregación no acompaña al músico. No puse la atribución del pasaje porque no me acuerdo si fue que lo leí o que yo lo hice. No recuerdo. Entonces, no me atreví a poner ahí quién dijo esto. ¿De acuerdo? Ya no me acuerdo si fue yo que lo escribí o fue que yo leí algo. Bueno, la congregación no acompaña al músico ni a los que danzan durante la adoración. Son los cantantes, los músicos y los que danzan los que acompañan a la congregación en un encuentro con Dios. Y eso tiene que permanecer en la mente de todos nosotros. Bien, voy terminando. ¿Qué hacer en la dirección de cantos? Escoja con calma la canción, examine con calma la letra, examine la teología y si tiene dudas, pregúntele a su pastor. Pastor, mira, hay una canción así, así, pero tengo dudas de esto y esto, ¿qué te parece? 2, escoger una nota musical que sea adecuada para la iglesia, no para usted, ¿verdad? No para usted. 3, otra cosa aquí. Si usted va a cantar una canción y la canción que usted va a cantar, el tono no le llega a usted, busque a alguien que la cante por usted o cambie la canción. Porque también yo he visto esa realidad, ¿verdad? Que llegan a cantar y dicen, yo te doy las gracias. Y no le llega. No le llega y quiere hacerlo. Y no suena bonito, suena feo, hermano, con todo respeto, suena feo. Entonces, si usted quiere cantar la canción, tal vez tiene que buscar una contralto que haga esa parte o un tenor que haga esa parte y usted sigue cantando la otra parte de la canción, si es que usted quiere cantarlo. Pero entonces aquí es donde nos ocupamos el equipo que nos ayude. 3, que la canción sea conocida o tomar el tiempo para enseñarla a toda la iglesia. Y cántela todas las veces que sea necesaria. Es decir, si yo enseño una canción hoy, los próximos 4 domingos tengo que cantar la misma canción para que se la aprendan. Si no, no se la van a aprender. Entonces tengo que hacerlo. 5, no dirija con los ojos cerrados. Vea a la gente, identifíquese con la gente, sonría, hermano. Muestre que usted está disfrutando lo que está haciendo, ¿verdad?
Si yo estoy cantando y mi rostro está así cantando, serio, serio, y más bien como enojado, de ahí, hermano, la gente no está disfrutando lo que está cantando. Usted está transmitiendo un mensaje confuso. Porque tal vez con la boca dice, adoremos al Señor, pero con el gesto dice, ni me digan nada a mí. Entonces, sonría. Que la gente vea que usted disfruta lo que está haciendo. Que la gente pueda experimentar todo el trabajo que usted realizó entre la semana en ensayos, preparación, escogencia, selección, que usted lo está disfrutando. Si la gente no ve que usted disfruta, ellos no disfrutan. Si la gente ve que usted disfruta, hermano, ellos disfrutan. Sonríale a la gente, véalo a los ojos. Claro, no se quede así enfocado en alguien porque se va a sentir incómodo, ¿verdad? Y va a ser de muy mala reputación si es soltero y si está viendo una soltera fija durante toda la alabanza, ¿verdad? ¿Qué está buscando? No, ¿verdad? Dirija la vista en diferentes sentidos, pero vea, sonríe a la congregación. Voy a hacer un alto porque tengo un par de participaciones. Marcos Joel y después Jocelyn. Marcos Joel. Bendiciones, pastor. Me disculpo por haber conectado tarde, es que me hicieron una equinoterapia, entonces. Tranquilo, hermano. Anda ahí. Gracias por venir. Creo que efectivamente, como dicen en Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo. Creo que la música es bonita y canciones muy hermosas, pero creo que todo tiene su tiempo y su momento en cada lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay música que es para jóvenes, hay música que es para niños, hay música que es para un culto congregacional de la iglesia. Dependiendo de la cultura, porque digamos, no nos vayamos muy lejos, por ejemplo, en Nicaragua, en la mayoría de iglesias es merengue, salsa, ranchera, pura música tropical, ¿verdad? Y creo que ahora que usted tocaba el tema de la diversidad, creo que cuando uno habla de ese término dentro de la iglesia de Cristo, tiende a ser como un término malo, porque pensamos en diversidad lo que hace referente al mundo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que aún mismo en la palabra de Dios habla de diversidad en muchos sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, yo pensaría que en una iglesia como Road Shoots, que queda en Pavas, que es una iglesia donde solamente se congregan rockeros, ¿no? Es un lugar donde efectivamente hay rockeros y la música ahí es música rock de diferentes géneros. Una oportunidad tuve la oportunidad de visitarla y fue muy interesante conocer el motivo del nombre en sí, la fundación, ¿verdad? Claro. Y creo que también es importante poner atención a la letra, porque le ponemos muchas veces atención al ritmo de la música y no a la letra como tal. Yo me acuerdo que hace muchos años se cantaba una canción que decía fuego, fuego, ¿verdad? La iglesia pide fuego. Y yo la cantaba, ¿verdad? Y ya yo cuando estuve en el seminario y me di cuenta que cuando la Biblia habla de fuego, habla de juicio, yo me puse a mirar a mi Señor, perdóname, porque estoy pidiendo juicio sobre mí mismo. Entonces, no analizamos la letra como tal de las canciones y es como, bueno, yo canto lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y no es lo que a mí me gusta, sino es lo que el momento como tal amerita. Bien. Bendiciones. Buena participación, Joel. Sí, yo también cantaba fuego, fuego, hermano. Y ahí sí, ¿para qué voy a decir que yo no? Sí, yo también le volaba al fuego hasta que entendí que el contexto de fuego era otra realidad, ¿verdad? Bueno, pero, insisto, hay gente que dice, bueno, hermano, pero es que hay que tener licencia poética. No, hermano, es que la licencia poética no puede ir en contra de la teología. No puede ir contra la escritura. No puede ir. ¿Ok? Muy bien, Jocelyn. Bueno, pastor, mire,
en cuanto a lo que usted estaba diciendo, que hay que abrir los ojos, bueno, yo tengo un gran problema con eso, Sí, de verdad. porque yo cuando empiezo a cantar los himnos, yo cierro los ojos hasta que termino, porque siento que si abro los ojos, entonces me desconcentro, porque entonces si veo a los hermanos que no están adorando, o que no están ahí pues concentrados, entonces yo también me tiendo a desconcentrar, entonces yo digo, mejor cierro mis ojos hasta que termine. Bien. Lo que puedes hacer es practicar, Jocelyn. O sea, es bonito, digamos, si estás en el tiempo de adoración, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos adoración. Recuerde que voy a hablar en términos populares evangélicos. Alabanza lo rápido, adoración lo lento. No digo que eso sea cierto, como lo vamos a ver más adelante, sino simplemente para utilizar el término. Tal vez de forma intercalada, abrir los ojos y mostrar. O sea, cuando yo veo a gente adorando en el púlpito, con sus manos levantadas, sus ojos cerrados en el tiempo de adoración, y uno dice, qué rico, ¿verdad? Están disfrutando de la gloria de papá. O sea, ahí no hay ningún problema. Lo que sí te invitaría es que entre canción y canción puedas abrir los ojos y ministrar también a la iglesia. Ahora, la parte de la alabanza, sí, tenés que practicar ir abriendo los ojos. ¿Por qué? Porque la gente necesita identificarse con vos. ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros siempre buscamos en la persona que está al frente? ¿A dónde están sus ojos? Porque los ojos comunican, hermanos. Entonces, tenés que ir practicando poco a poco, ir abriendo los ojos. Ahora sí, que es feo. Sí, Jocelyn, sí, yo he dirigido yo no sé cuántos cientos de miles de cultos, ¿verdad? Sí, es feo. Que uno todo apasionado y uno con fuerza y uno se preparó y hermanos, vamos a adorar al Señor. O sea, el 50% no canta, el otro 25% no palmea, el otro 40% no levanta las manos, el otro 10% está sentado. Sí, yo entiendo perfectamente eso, pero recuerde que usted está haciendo lo que a usted le toca hacer y lo que está haciendo debe hacerlo con excelencia para el Señor. Y si hace necesario un tiempo, póngase de acuerdo con su pastor, o si usted es la pastora o el pastor de su iglesia, entonces saca un tiempo, una semana, 2 semanas, donde dedique tiempo nada más a hablar sobre la importancia de la adoración en la iglesia. ¿Y por qué debemos de adorar? Para concientizar a la iglesia la necesidad de participar activamente en la adoración como parte de nuestro culto racional a Dios. Don Gerson, y cerramos las participaciones en este momento. Bueno, lo que quería era reforzar, me encantó bastante todo y quería nada más añadir unas cositas nada más al tema. Era referente a que la música es un lenguaje. Es un lenguaje que lo podemos usar, ¿verdad? De tal manera para construir o para destruir, en este caso las músicas que usa la gente que no son cristianas, que la usan para destruir, ¿no? Pero en este caso que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando dice el pastor referente a que examinemos las letras y eso, bueno, es la parte de que nos edifique como iglesia, como iglesia de Jesucristo. Yo creo que eso sería lo más importante de lo que es la adoración, que nosotros nos sintamos edificados por la letra, por el mensaje que estamos escuchando, sin ver de distinción de lo que son los géneros, porque podemos escuchar un género balada, vamos a decirlo así, suave, y de repente la letra no edifica, ¿no? Sí. En este caso. Totalmente es cierto. Porque puede ser una canción melancólica y de repente en vez de levantarnos el espíritu, más bien lo que hace es decaer nuestro espíritu y la alabanza a nuestro Dios. Creo que sería una, y la otra cosa que quería era referente a algo que me llama mucho la atención, que he visto también, que hay iglesias, como usted acaba de decir, de que no usan instrumentos porque se basan en una parte, ¿verdad? Donde usted había dicho de que como en el Nuevo Testamento no salen instrumentos, pues simplemente no los usan. Y he chocado con personas pues, que me han dicho eso. Entonces, pero hay algo bien interesante, porque en lo que es el canto, cuando uno comienza a ver este tipo de cosas de clase de canto, lo primero que te dicen que la voz es un instrumento.
Es un instrumento. Entonces, ahí hay una contrariedad. ¿Entiende a lo que me refiero? Entonces, porque te están diciendo, lo primero que te dicen, mira, cuando tú tienes que saber utilizar tu instrumento, en este caso es la voz. Entonces, estamos utilizando un instrumento también, en este caso es vocal. Y ahí, pues, exactamente. Bueno, eso era todo lo que quería añadir y era referente a eso. Bien. Gracias. Gracias. Hermanos, si ustedes escuchan bien a Masolongo, en alguna de las exposiciones él va a decir que él no está de acuerdo con los instrumentos musicales. Bueno, de ahí estamos de acuerdo, de ahí respetamos, ¿verdad?, su punto de vista y la organización que él representa, pero yo creo que hay suficiente evidencia, hermanos, para demostrar, tanto históricamente como en el uso de la iglesia, que los instrumentos siempre han sido parte de la adoración a Dios, en el Antiguo, Nuevo y hasta en el Apocalipsis, que será en el futuro, ¿verdad? Hey, vemos millones de coros y canciones y trompetas y ángeles volando de los saxofones y yo pensé que, bueno, cada iglesia es cada iglesia, yo respeto eso, ¿verdad? Pero uno siempre tiene que tratar de aprender lo bueno y bueno, mientras que, así como ellos me piden que yo les muestre un versículo que diga que hay que usar instrumentos, yo siempre les digo, muéstrame un versículo que diga que no hay que usar instrumentos en el Nuevo Testamento. No hay. Entonces, Felipe de Melanchthon, el asistente de Martín Lutero, dijo lo siguiente: en lo principal, unidad; en lo secundario, libertad; y en todas las cosas, amor. Entonces, como usar o no usar instrumentos no es un elemento fundamental en la doctrina, entonces es un elemento secundario. Y en el elemento secundario, libertad. Si quiere usarlos, úselos. Si no quiere usarlos, no los use. O sea, yo he llegado a iglesias donde no hay instrumentos y me siento bendecido cantando himnos, ¿verdad? Y he llegado a iglesias, insisto, donde, papito, usted siente que le brinca y que le sale y que le brinca. Y bueno, yo soy un pastor reformado, pues bueno, y ahí sí me brinca y yo me suelto también a alabar al Señor y glorificar al Señor. Y ahí sí, claro, venga para acá, es el momento. Y ahí sí, yo no estoy sujeto por prejuicios. No, hermanos, los prejuicios son los que dañan a la iglesia. No debemos de permitir que el rito, que la adoración se convierta en rito. Acuérdense de la terminología. No debemos de permitir eso. Que se vuelva ritualista, perdón. Que la adoración se vuelva ritualista. Pueden haber ritos, pero que no seamos ritualistas. Termino, porque ya es tarde. Principios para formación de adoradores. Que el adorador tenga un proceso de discipulado, hermanos, que aprenda a caminar con el Señor. 2, que el adorador aprenda a respetar la autoridad. Si usted necesita hacer un cambio en el culto o hay una situación de crisis, usted tiene que buscar siempre, hermanos, a su pastor y antes de hacer el cambio, comunicarle: pastor, mire, hay esto, podemos hacer este cambio, sucedió aquello, podemos hacer este cambio. ¿Usted cree que podemos cambiar el orden de culto de esta manera? No imponer un orden de culto, sino más bien cuando usted llega al culto, distribuir el programa de culto entre todos los participantes para que todos tengan una dirección en que cuáles son los eventos o las actividades que vamos a hacer y cuánto tiempo tenemos. Y hay que respetar el horario que nos dan. Yo recuerdo en los años en que yo comencé en la música, y ahí comenzamos a tocar, hermano. De ahí a veces comenzamos a las 7 de la noche, eran las 9 de la noche y no le habíamos entregado al pastor, todavía le estábamos volando a los carros. Y ahí, claro, el pastor se enojaba todo con nosotros y nos pegaba unas regañadas. Y toda la razón, toda la razón. Pero nosotros pensamos que porque éramos músicos y se sentía rico y que qué linda la alabanza y que eso, pues podíamos tomar decisiones. No, eso es faltar el respeto al orden del culto y faltar el respeto al pastor. Hay un orden y debemos de seguir ese orden. 4, la iglesia no va a seguir a quien no se identifica con ella. Entonces, hay que ganar liderazgo en la iglesia. Y por último, ¿qué debemos de hacer entonces para tener una adoración enfocada? Este es el último cuadro, ya nos vamos. 1, que la adoración, independientemente si son canciones, si es poesía, si es danza, si es predicación, 1, que tenga o esté fundamentada en la palabra de Dios. 2, que sea cristocéntrica o trinitaria. Si usted es unitario, de ahí, hermano, nosotros somos cristianos procedentes de la Reforma, entonces somos trinitarios, ¿verdad? O triunitarios, como dicen algunos especialistas. Bueno, que la adoración sea cristocéntrica. 3,
Que la adoración surja como resultado de la acción del Espíritu Santo y no precisamente simplemente por emociones. No, las emociones siempre se van a dar. Usted no las puede decir, no, hermanos, no lloren. No, no. Pero que lo que yo estoy haciendo no busque simplemente impactar emocional a la persona, sino transformar a la persona con una enseñanza teológica profunda que rete su voluntad de hacer cambios. 4, que esa adoración venga de un corazón entonces que haya experimentado arrepentimiento y conversión, ¿verdad? Que adore al Señor, o que procuremos a través de nuestras actividades presentar el evangelio para que haya arrepentimiento o conversión. Y 5, que la iglesia sea edificada en todo lo que hagamos: danza, música, poesía, predicación, enseñanza, testimonio, etcétera, que sea. Esto es un dato de Hugo Oliphant en el libro Principios de la Adoración de la Iglesia Reformada. Muy bien, hermanos. Terminamos. ¿Preguntas? ¿O algún comentario breve? Eso sí, ¿verdad? Porque ya estamos sobre tiempo. Gerson, ¿te harías Ok. No, tengo un comentario. Sí, adelante, hermana Caroline. Ok. Bueno, todo esto interesante y un comentario pequeño que antes, bueno, menos en los países, en mi país donde crecí y también en algunas iglesias de Venezuela, una cosa que tenía como ventaja que teníamos 2 servicios, mañana y en la tarde. Ajá. Y en la mañana quisiera más de adoración y en la tarde de compañerismo, entonces había más oportunidad para usar otro tipo de canción, pero las cosas han cambiado. Pero otra cosa, estoy aquí en los Estados Unidos, están muy estrictos con lo de los derechos de autor de la canción. No sé si en ningún otro país tienen ese problema, que piden que cada canción que ponemos en la pantalla tenga la información acerca, bastante información. Aquí en Costa Rica, hermana Caroline, está el problema. Sí, también tienen esa situación. A veces es difícil hacerlo, pero bueno, yo estaba curioso para saber si hay otros países que tienen esa situación o... Sí. Nosotros proyectamos, bueno, nosotros no, porque yo no las proyecto, los encargados del equipo. A la hora de hacer la letra de las canciones, siempre tienen que poner el autor, el álbum, el año de publicación. Y bueno, yo sé que es tedioso, a veces cuesta un poco, pero bueno, debemos de hacer lo que debemos de hacer. He estado en varias congregaciones presbiterianas, bautistas del sur, allá en los Estados Unidos, y hermanos, yo disfruto de adoración de diferente manera, ¿verdad? Disfruto mucho del worship, disfruto mucho de la adoración, ¿verdad? De la iglesia presbiteriana, que es una adoración diferente. He disfrutado. Yo creo que donde nosotros vayamos tenemos que ir con la mente abierta, sabiendo que Dios está ahí y que vamos ahí porque vamos a adorar al Señor. O sea, si lo hacen con las manos levantadas, yo levanto las manos. Si aplauden, aplaudimos. Si no aplauden, y yo quiero aplaudir, aplaudo. Si no puedo aplaudir, no aplaudo. Si se ponen de pie, me pongo de pie. Si se sientan, me siento. Es decir, yo no le veo obstáculo a todo esto. Los obstáculos los ponemos porque hay prejuicios en el corazón. A veces se nos ha enseñado mal y de ahí vienen los prejuicios. Disfruta de la adoración, hermano. Disfruta del tiempo, de su tiempo con el Señor, ¿verdad? Y glorifica al Señor. Ok, gracias, hermana Caroline. Sí, los derechos de autor es muy importante para que sus iglesias no tengan problemas. Aquí en Costa Rica, eso es intocable. Siempre hay que estar anunciando del cantante tal, del disco tal, pero ni modo, parte de... he incentivado, por lo menos en nuestra congregación, a tratar de escribir nuestra propia música. Y hay varios de los cantantes que están escribiendo. Entonces la congregación ahora está comenzando a cantar canciones ya originales de nuestros propios grupos de adoración. Y están en el proceso, ¿verdad? Ya hasta tienen la idea de ir a grabar algo. Perfecto, qué dicha, pero bueno. Ahí vamos para adelante en el proceso. Preguntas, comentarios, porque estamos finalizando. Nos quedan 2 minutos nada más y nos vamos.
Ok, para todos, hermanos, la próxima semana, aquellos que no estaban, la próxima semana, recuerde que no tenemos lección en Zoom. Todo lo que vamos a hacer va a ser en el WhatsApp, ¿de acuerdo? No tienen que subir nada a la plataforma de Prometa. Todo lo que tienen que hacer es ver 2 videos y una lectura un poquito larga de la semana. De cada video, haga un comentario pequeño en el WhatsApp. En el WhatsApp. Ven el video y hace un comentario. ¿De cuántas palabras? 100 palabras es mucho, más bien, ¿verdad? 70 palabras. Un comentario bien pensado de cada video, ¿qué le pareció? Y un comentario de la lectura. Y la lectura de esta semana está buena, hermano, está muy buena. Mira que la disfruto yo cada vez que la leo, ¿verdad? Cada vez que doy este curso la disfruto esa lectura, buenísima. Se las recomiendo. Hermano, perdón, ¿las 100 palabras es de cada lectura o todo en total, en general? Puede ser de cada lectura, ¿de acuerdo? Si pueden menos, mejor. Yo digo 100 palabras porque yo sé que algunos escribimos un poquito más, ¿verdad? Pero máximo 100 palabras, porque si no el WhatsApp se nos revienta, hermano, se nos presenta una demanda, ¿verdad? De tanto que escribimos. Entonces, bien concretos, un comentario de cada video y un comentario de la lectura. Eso es lo que vamos a trabajar durante toda la semana, ¿ok? No hay que subir nada a Prometa. Lo que yo califico esta semana es la participación o las participaciones en el foro. Esta semana ustedes reciben calificación en el foro. ¿De acuerdo? Entonces hay que trabajarlo en el foro de la semana. Ok, para los que no estuvieron, hermanos, me avisaron de una cita médica, no la esperaba, pero me la pusieron para el 15 de febrero. Y es a las 6 de la tarde en San José, es decir, como a unos 25 kilómetros de donde yo vivo. Entonces, es muy difícil que esté en la cita y después me venga para acá. Entonces, para la semana del 15 de febrero, ¿qué posibilidad hay de que nos podamos reunir, sea jueves o sea viernes, a esta misma hora? Pero eso lo vamos a dejar en discusión en el WhatsApp, ¿verdad? Los que pueden ese jueves o ese viernes, en la semana del 15 de febrero. No es la otra semana, ¿verdad? Es la del 15 de febrero. Entonces, para que lo discutamos en el WhatsApp. Ok, ¿alguna pregunta? Si no, estaríamos cerrando aquí. Gracias por su atención y me encanta su participación, la discusión que hacemos en los grupos. Hermano, eso se pone candente, está buenísimo. Así es que siga participando. Todos estamos aprendiendo. Gracias, profesor. Muy bien, si no hay nada más. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. El Señor me los bendiga. Abrazos. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Bye.